Es el último texto por ahora que tenemos añadido, el text on trains. ¿Vale? Y vuelve a este tipo de textos que lo trabajamos de una manera un poquito ya más avanzada, ¿vale? Como el que vimos aquel del lenguaje, bueno, pues más o menos de ese tipo. Vamos a leer lo primero y luego pasamos a ver cuáles son los enunciados de las actividades. Modern communications. Within the decade, station-to-station travel times between major European cities will drop dramatically. Passengers on the new high-speed trains using the new tunnel under the English Channel will travel from London to Paris in just under 3 hours, compared with 5 today. London and Cologne will be just a bit more than 4 hours apart. Barcelona will be 5 hours from Paris. Scotsmen will be able to board a train in Edinburgh after tea time, be skiing in the Alps bright and early next day. European rail traffic will quadruple between now and 2015, and airlines will almost certainly be the losers. To achieve this, they will be building 4,600 miles of new tracks. The new rail network will put France at the center from which the major lines radiates. Evidentemente este texto está un poquito desfasado, pero al menos trabaja, que da un poco la idea, con la idea de, o sea, con vocabulario sobre tren, nos habla un poco sobre trenes, etcétera. So, a partir de este texto, pues tenemos las actividades, ¿no? Tenemos dos bloques, el de comprehension, con un pequeño ejercicio de pregunta y un pequeño ejercicio de true o false. Y luego ya viene el use of English, que basándose también en el texto, se trabajan toda una serie de aspectos de vocabulario y de gramática. ¿Vale? Bueno, pues nada, os dejo ahí un rato y tal, y luego vamos comentando, ¿vale? Porque es un texto útil para seguir repasando y tal. Vamos a ver. ¿Y lo hacemos todo? Sí, es los ejercicios estos de aquí, ya digo, más o menos como el del lenguaje que hicimos, ¿no? En donde te van a preguntar cosas de gramática, de vocabulario, el sinónimo de tal, une estas frases. Y así, como digo, seguimos flexing those muscles para Vale. Ah, ya he subido el texto al Padlet. Ok, vale. ¿Hace falta que proyecte esto, Andrea? Para que tú o no. Yo no. Yo Vale, no lo necesito. lo puedo, cambio y lo corrijo.
Bueno, vamos con la revisión y la solución. Digo que empezamos por la parte de comprehension, las primeras dos cuestiones que son las preguntas con respuestas y que nos especifican este tipo de texto, lo dice así en el enunciado, use your own words, ¿no? Es decir, que utilicéis vuestra propia forma de expresión. Ya me he dicho también muchas veces que en el caso del examen no es necesario, no es obligatorio, pero en este tipo de textos sí que hay que hacerlo porque en la mayoría de las ocasiones la respuesta a las preguntas que me piden, las preguntas están formuladas de tal manera que tengo que hacer algún tipo de cambio, ¿no? Bueno, la primera me dice, what will be done to increase rail travel? Bueno, la opción que yo doy aquí, y ahora comentáis la que tenéis vosotros, station to station travel times between the most important cities in Europe will be reduced greatly. Thanks, among other things, to high-speed trains, ¿no? Así que los tiempos entre las estaciones, el tiempo de viaje entre las estaciones en las ciudades más importantes de Europa se va a reducir. Entre otras cosas, gracias a los trenes de alta velocidad. ¿Ok? ¿Qué otras soluciones o qué otras alternativas tenéis? Yo en ese no he puesto nada, la verdad. No. ¿Y por aquí? ¿No habéis puesto nada o parecido a lo que tenéis? Ok, pero a ver, ¿y cuál era el problema? ¿No entendíamos bien la pregunta o no? No sabía cómo formular Ok, la frase en plan con mis palabras. vale. Supongo que aquí habrá pasado algo parecido. Claro, porque la pregunta, como digo, está formulada pensando en eso, en que tú tienes que elaborarla, ¿no? ¿Qué se va a hacer para incrementar? Claro, el texto lo único que me dice es un poco la respuesta que tenía el solucionario, ¿no? Que lo que se va a reducir es, justo al principio del texto decía, within the decade, station-to-station travel times between major European cities will drop dramatically, ¿no? Los tiempos entre las estaciones de la ciudad europea se reducirán, bajarán dramáticamente. Claro, eso es lo que se va a hacer, ¿no? Entonces, bueno, una manera de formularlo, de reformularlo, es esta que yo digo aquí, ¿no? Station to station travel time between the most important cities in Europe will be reduced greatly, ¿no? Will drop or will be reduced, se reducirán. Ok, bueno, a ver la siguiente. How long will it take to get from London to Cologne? Bueno, pues aquí esta estructura es la de take, it take, y luego el tiempo, ¿no? Lo que es eso, tardaremos, se tardará. La estructura en inglés es, si se pregunta de esa manera, how long will it take to, es decir, ¿cuánto tiempo se tarda en, how long will it take to get from London to Cologne? It will take just a little more than 4 hours. Se tardará un poco más de 4 horas. ¿Vale? ¿Alguna alternativa? ¿Algo parecido? Yo he puesto otra cosa un pelín diferente. A ver, Isaac, tira. London and Cologne are more than 4 hours in train. Ok, that's right. En lugar de are, yo diría will be, por aquello de como la pregunta me dice cuánto tardará, pero aparte de eso, es correcta la formulación. London and Cologne are o will be. ¿Puedes repetirla, Isaac, perdona? ¿Puedes repetir la respuesta para que nos quedemos? London and Cologne are more than 4 hours in train. Ok, are o will be more than 4 hours by train. That's right. Vamos, la escribo para que quede formulada. That's right. Sí, esa alternativa también es válida. Entonces podemos decir London and Cologne will be more than 4 hours. It will be more than 4 hours. Okay, will be more than 4 hours. Ok, añadiría, para que quede de todo claro, apart, como alejadas o aparte, ¿vale? London and Cologne will be more than 4 hours apart. Si le añadimos esto de aquí, apart, para escribirlo mejor.
apart. ¿Vale? Y ahora queda ya totalmente claro. London and Cologne will be more than 4 hours apart. Okay, that's right. Es una alternativa. Ok, great. Bueno, vamos a las de true and false. A ver qué tal. La primera me dice, passengers can travel from London to Paris in less than 3 hours. It's true. En el texto reducido, ¿no? Como justificación, passengers will travel from London to Paris in just under 3 hours. Okay. Fijaos la utilización de esa preposición de under, que ya sabéis que es una preposición de lugar, que significa debajo, ¿no? Debajo de. Pero cuando se utiliza con nombres de tiempo, o con nombres temporales, como under 3 hours, under 1 month, indica precisamente por debajo de decir menos de ese tiempo al cual va acompañando. Por eso, cuando dice aquí less than 3 hours, es sinónimo de under 3 hours. Passengers will travel from London to Paris in just under 3 hours. Y la siguiente dice, in 2015 will be more trains than now. It's true, porque the European rail traffic will quadruple between now and 2015. ¿No? Se cuadruplicará, pues es lógico pensar que si se va a cuadruplicar, o si ya se cuadruplicó, porque es 2015, haya más trenes. Ok. Bueno, espero que esté un poquito mejor, ¿no? Las de verdadero y falso. Ok, now use of English. Bueno, la primera, find in the text one synonym for main. Main significa principal, primero, bueno, pues es major. Okay. Major, ese adjetivo, podemos utilizarlo perfectamente como sinónimo. Find in the text a word which has the following definition: moment during the day when you have a cup of tea, especially in the afternoon. Bueno, pues el tea time. Hay veces que los momentos del día que dedicamos para las comidas o para tomar algo se pueden expresar en inglés con el nombre de esa comida, de ese meal, añadiéndole time. Por ejemplo, hora del almuerzo, lunch time. Hora de la cena, dinner time. Hora para el té, tea time. ¿Vale? Es una construcción común. Fill in the gap with the correct preposition. Are you envious of her beauty? ¿Vale? En español diríamos que es envidia de su belleza. Envious of her beauty. Number 4, turn the following sentence into reported speech. Tim asked me, where did you go yesterday? Pues yo podría decir, Tim asked me where I went the day before. Y esto sería uno de esos casos en el que no sería necesario cambiar el pasado simple, ¿no? Nos decía el reported speech que el pasado simple pasaba a past perfect. Y puede ser. Pero había ocasiones que, dependiendo del contexto de la situación, podíamos no cambiar el past simple y dejarlo igual. Aquí podíamos dejarlo igual. Tim asked where I went the day before, o, si lo hemos decidido cambiar, Tim asked where I had gone the day before. Ambas posibilidades son correctas, ¿vale? Pero insisto, es posible que en ese cambio no se incluya el del tiempo. Y al ser una question, puesto que estamos pasando por el estilo indirecto una pregunta, recordad que después de que se ponga en este caso la question word, el orden de la frase es un orden pues, de afirmación o de negación, sujeto, verbo, complemento. ¿Vale? No es where went I, where had I gone, sino where, sujeto, el verbo y el resto. Where I went or had gone the day before. Number 5, give a question for the underlined word. La frase dice, they talked about journeys. What did they talk about? ¿De qué hablaron? What did they talk about? En la oración ¿Valdría what was they talking about? En todo caso, what O sea, where, perdón. Pues quizá en este caso te dirían que no, Andrea, por el tiempo, ¿vale?
como la frase te la ofrecen en past simple, de talked, ellos están esperando que tú le pongas past simple, ¿vale? Vale. Entonces puede que te pusieran alguna pega. De repente, como ven que has hecho bien la construcción de la oración, de la pregunta y tal, pues a lo mejor no te quitan todo, pero sí que algo, o sea, sí que te van a poner pegas porque pedirían que se respetara al mismo tiempo que viene ahí, ¿no? Porque existe un poco una convención y es que normalmente se suele responder con el tiempo, en el mismo tiempo en el que se pregunta, ¿no? Más o menos. Pero insisto, como la construcción está bien, en what were they talking about, pues por ahí quizás salvaríamos algo. Lo que estaba diciendo era que en las interrogativas, al igual que ocurría en las oraciones de relativo, cuando tenemos una preposición, lo habitual, en un estilo neutro, no en un estilo formal, queda al final. Por eso es what did they talk about, y queda ahí colgado al final. En español decimos acerca de qué o sobre qué hablar. ¿Okay? Mientras que aquí, como digo, ese about queda al final. Es algo que a veces al estudiante español eso le supone un poco ahí un problema. Okay, number 6. Complete the following sentence. I would invite Bill if... Bueno, nuevamente aquí nos piden una condicional y en este caso es otra vez una de segundo condicional, porque la primera parte dice I would invite. Bueno, pues, no sé, como suggested answer, if he were a nice person. ¿Vale? Fijaos que he puesto if he were, porque dijimos cuando estudiamos las condicionales que cuando se trata del segundo condicional y yo tengo que utilizar en la oración del if el pasado simple del verbo to be, lo preferible, lo habitual, era que utilizáramos la forma were para todas las personas, específicamente en ese contexto. ¿Vale? Insisto, como en la oración de relativo, de segundo tipo, en la parte de la oración del if, en la proposición con el if, si tienes que utilizar el pasado simple del to be, la forma fuera were para todas las personas, ¿no? Porque es como un indicador de esa posibilidad remota, ¿no? De ese carácter hipotético, ¿no? De la acción que estamos hablando, ¿no? Por eso es preferible if he were a nice person. ¿Es posible utilizar if he was? Sí. Salvo, recordad que en el caso de que si yo fuera, if I were, ahí no hay alternativa. Ahí siempre, cuando se trata de una segunda condicional, siempre tengo que utilizar el were. No puedo decir if I was, sino if I were. Dentro del contexto de la segunda condicional, en la proposición del if, si el sujeto es I y el verbo es to be, if I were. Con el resto, puedo utilizar una u otra. Pero es preferible, insisto, utilizar el were. Okay. No sé si queréis comentar alguna de vuestras respuestas. If he, okay, if he brought some snacks. Eso sería correcto, that's right. Si trajera, that's right, it's a good answer. If he brought some snacks. Great. Claro, he pasado por lo de la combinación de segundo condicional. ¿Alguna más? Yo he puesto que o sea, I will invite Bill if he were polite all night. Ok. If you were polite, ¿no? Más o menos por la línea de la... That's right. Great. Okay, the next one. Join the following sentences using the appropriate linker. Do not use and but. Make any changes if necessary. Este es el ejercicio para unir frases. Aquí planteamos una cosa un poco, porque dice, do you want coffee or do you want tea? Bueno, es la solución que hay, porque claro, ahora comentamos vuestras posibilidades, pero parece que la única posible es esa, ¿no? La de, ¿quieres café o quieres té? Yo ofrezco otra solución un poquito más arriesgada, que es la segunda, la que dice, do you want either coffee or tea? Ese either, acompañado de or, se utiliza para decir una cosa u otra, ¿vale? Es un... Y sin el either no valdría, ¿no? You want coffee or tea. Vale, sí, también lo pensé y demás. Ya digo, esa opción es un poco más arriesgada, ¿por qué? Porque estamos omitiendo toda una parte, o sea, toda una oración,
pero que es posible, porque do you want, ¿no? Es decir, la lengua no lo permitiría por aquello de que se repite, ¿no? Exactamente. You want coffee or do you want tea? Entonces, you want either coffee or tea. El either, como digo, marcaría aún más el hecho de que tenemos dos opciones. ¿Vale? Either en correlación con or, lo que estaría marcando es que tenemos esas dos opciones y podemos elegir la que queramos. Aparte de la bandera, ¿alguna otra opción que tengáis? Do you want coffee or tea? Do you want coffee or tea? Exactamente, sí. Es que de hecho se prestaba a esa opción, ¿no? Ok. La siguiente dice, which word of the four has not same meaning? Bueno, justo que hemos estado hablando de los modales, nos viene perfecto. Can, must, could, may. Y aquí sería must, porque el resto, bueno, pues que si permiso, habilidad, etcétera, más es el que más claramente indica obligación, entonces no. Number 9, put the verb in brackets into the correct tense. Bueno, en este caso no nos lo han puesto difícil, porque me ponía never, entonces solo puede ser el present simple. Tenemos ese adverbio de frecuencia, lo marcan claramente. We never drink coffee in the evening. ¿Vale? Han sido buenas. Find an antonym for the following word. City center. Bueno, yo he puesto outskirts, que son las afueras de la ciudad. O también, aunque es un poquito menos preciso quizás, o sea, outskirts son como las afueras, que es el general, ¿no? Por aquí del city center, outskirts. Y suburbs, que serían estos barrios también periféricos. ¿Vale? O sea que, bueno, puede valer cualquiera de las dos, ¿no? Frente al city center, outskirts o los suburbs. Que atención, no sé, porque que traducimos literalmente por suburbio y tal, pero no tienen una consideración negativa en inglés. Es más, normalmente esos suburbs suelen ser estos barrios, lo que aquí llamaríamos urbanizaciones, que normalmente se sitúan, pues eso, no exactamente en la ciudad o bien en la periferia de la ciudad y suelen tener cierto estatus o cierto nivel, ¿no? Eso serían los suburbs desde el punto de vista anglosajón. Countryside, ok. City center, countryside. Vale. City center. Claro, porque, bueno, sería dentro de la línea de lo del outskirts. Podría valer, porque estaría dentro de la línea, digo, de lo de las afueras, frente al centro de la ciudad, las afueras. Outer city center, ok. Yes. ¿Alguna otra? Okay, number 11, make a sentence to show that you know the meaning of the word board. Board tiene diferentes significados, ¿vale? Porque puede significar, o sea, el más literal, que es el de un panel o un mural que se coloca en la pared, ¿no? Pero también a veces son como los comités, ¿no? Pues dentro de una institución pública o a veces se organizan esos grupos de trabajo que dirigen algo dentro de esa institución y que se les llama comité, pues eso serían los board también. Bueno, en el ejemplo que yo he dado, no me he quebrado mucho y me he ido al significado este básico que decía, ¿no? De board como el tablón, ¿no? All the messages are pinned on the board outside the classroom, ¿no? Todos los mensajes están pinchados, pinned, o sea, colocados con un pincho, una tincheta, outside the classroom, ¿vale? The cheese board had the squares black and white. Oh, great, that's right. The cheese board had black and white squares, ¿ok? El adjetivo delante de... That's right, ¿no? El tablero, ¿ok? No recordaba ese significado, no había pensado en ese significado. Efectivamente, también es tablero. De hecho, los juegos de mesa es board games. Efectivamente, good, ¿no? The chessboard have black and white squares. Tiene las cuadras. That's right. Ese es otro significado más. More? Yo he puesto I broke the kitchen board. I Broke the kitchen board. Ok, the kitchen board, ¿no? Pues estaba partiendo también como tabla para cortar. De hecho, creo, me viene a la mente, cutting board, puede que se encuentre uno por ahí. Si vemos de recetas y tal, el cutting board también se lo va a ver.
¿Alguna otra? No? Okay. And the final one. La del relativo. Join the following sentences using the appropriate relative pronoun. Make any changes if necessary. Bueno, aquí había como varias, yo he puesto hasta 3 posibilidades y ahora vamos comentando y me vais diciendo. La más obvia con where. Tom owns a restaurant where we ate last night. Tom es dueño de un restaurante donde comimos anoche. Esa misma se puede poner al ser defining. Recordad que cuando yo utilizo where en una defining existe una alternativa para sustituirlo. O sea, para eliminarlo. Yo quito where, pero al final de la oración de relativo yo tengo que poner, o detrás del verbo de la oración de relativo, yo tengo que poner in. Entonces la segunda versión podría ser Tom owns a restaurant we ate in last night. Las dos primeras es lo mismo, la segunda, como digo, es la alternativa omitiendo a where y colocando esa preposición, ese in, detrás del verbo. Y hay una tercera, last night we ate at the restaurant Tom, puesto Tom con W. Tom owned, se ve que estaba pensando en escribir own y lo he escrito igual. Es decir, como defining y eliminando which or that, ¿no? Last night we ate at the restaurant which or that Tom owns. No sé si de repente hay alguna otra posibilidad que hayáis pensado o está dentro del espectro que tenéis ahí en el solucionario. No, yo he puesto la primera. That's right. Sí, ya digo, la del where es como el más evidente, ¿no? ¿Alguna otra? ¿No? That's right. Bueno, esta ya digo, esa, evidentemente la última es como la más rebuscada, porque los de last night hay que hacer, digamos, hay que contorsionar un Hombre, me llega a pedir en vez de esto de where, el defining, y yo lo hago así, porque a mí me gusta joderme la vida, parece ser. Sí, es verdad. Y a veces las de relativo, es verdad, Andrea, que permiten eso, ¿no? De hacer, buscar ese... Yo veo mejor la difícil, lo que tú decías, la de que la otra. No la veo nunca. Siempre que esté bien, it's okay. That's right, it's okay. Perfect. Questions? ¿Alguna pregunta? No. Bueno, pues vamos a cerrar esto.